Esta soy yo, Clara. El otro día leí en una revista que tardamos una media de 3 minutos en morir ahogados. 180 segundos de agonía justo antes de desaparecer. Yo no creo que llegue. Probablemente la enterada de Claudia sea la primera en darse cuenta. Avisará a Sonia. Las dos le gritarán a Marta. Y ella al encargado de efectuar mi rescate. Mi salvador. 172. 173. Claro que con ese nombre solo podía dedicarse a 2 cosas. Cura o socorrista. Y por suerte para mí su madre era más laica que la perrita que fue a la luna. 178. 179. Mierda. Siempre he sido una adolescente normal y corriente. No soy ni la más guapa del Insti, ni tampoco la más friki. Ni la empollona, ni la rara, ni la mala. Soy normal. Es probable que cuando me muera nadie note mi ausencia. Ni siquiera él. ¡Mierda! Lo siento. No pasa nada. ¿Estás bien? ¿Podría estar mejor? Bueno, voy a... ¿Sabes que tengo un póster de Chaplin en mi habitación? ¿Sí? Sí. Qué casualidad, ¿no? Hablar a continuación de un proyecto que puede dar mucho que hablar. Por primera vez se va a grabar una aurora boreal a menos de 60 kilómetros de distancia, un proyecto que llevarán a cabo el realizador y productor canario Chedey Reyes junto al físico y científico Javier Cacho y el experto en vuelos estratosféricos Fernando Ortuño. Y el reto es captar una imagen nunca vista, más cercana de una aurora boreal. Para ello utilizarán una cámara de 360 grados que lanzarán a la estratosfera. En la angiopatía amiloide cerebral, también conocida como angiopatía congofílica, se produce un trastorno de los vasos sanguíneos caracterizado por la acumulación de material beta-amiloide en dichos vasos. A día de hoy no existe cura y se produce la muerte inmediata. Lo que viene a producirse es un colapso de las células acumulando el material beta-amiloide dentro de ellas, produciendo un colapso una célula con otra célula, finalmente produciendo el colapso. Incurable, mortal, repentina, pero si solo tengo 12 años, si no me ha dado tiempo de hacer nada, ¿cómo que la niña sufre una enfermedad terminal? Creo que ella les puede ayudar. Es especialista en estos casos. Clara, aquí está Luisa. Carlos, en un rato estamos contigo en tu sección y gracias a Belén y a Cándida por acompañarnos esta mañana en esta tertulia de Buenos Días Canarias. Nosotros vamos a hacer ahora una nueva pausa para la... Clara. Clara. ¿Qué? ¿Me estás escuchando? Sí. Tu madre está sufriendo mucho por esto. Ella no puede ponerse en mi piel. Nadie puede hacerlo. Pero te quieren. Hay gente que te quiere. Tienes que dejarte ayudar. ¿A qué se supone que me tienen que ayudar? A que sonrías. A que estés más alegre. Me voy a morir igual. No. Igual no. Hay que sonreír. No quiero seguir hablando. Pues no hablemos más. ¿No? No. Al menos por hoy no. Joder. Hay algo más inevitable que la muerte. La vida.
Clara, cosas que no te joder, cosas que no te morir, piensa aquí, ya, joder, Clara, piensa. Uno, dar mi primer beso. ¿Te gusta esa peli? A mí me gusta la aurora boreal. ¿Por qué? ¿Sabes que aún no se conoce cómo son por dentro? Mandaron un globo para verlo, pero se perdió. Están esperando encontrarlo. Cuando lo hagan, a lo mejor descubren que hay en su interior. ¿Y para qué quieres saber lo que hay dentro? Cuando sepa lo que hay dentro, estaré más tranquila. Bueno. ¿Me ayudarías a encontrarlo? ¿El qué? El globo. No. Me gusta tu sinceridad. Y me gustas tú. ¿Y tú a mí? ¿Por qué? Porque eres rara. ¿Te gustaría casarte? ¿Y yo qué sé? ¿Y tener hijos? ¿Ves que eres rara? ¿Me das un beso? Vale. Va a ser tu primer beso. ¿Cómo? Que si has besado antes a alguien. Sí, claro. Mentiroso. 2. Emborracharme. ¿Estás borracha? Un poco. Pero... Quería emborracharme antes de morirme. Eres idiota, vamos a pegarte un baño. ¿No? Deberías intentar ser un poco más positiva. Positiva, dice. ¿Cómo puedo ser positiva? Yo no quiero ser positiva, ¿no? Y yo no lo acepto. Yo no acepto que voy a morirme. Yo no digo, hola, ¿qué tal? Hace un mes me diagnosticaron una enfermedad terminal y he aceptado que probablemente muera antes del viernes. Con suerte a lo mejor llego al domingo. Ya te mando un WhatsApp y te voy contando cómo me voy encontrando. Yo no lo acepto. Yo me resigno. ¿Me oyen? Me resigno porque no me queda más remedio. Porque no tengo otra alternativa. Porque no puedo decidir nada. No puedo hacer nada. Me resigno y me rindo. Se acabó. Así que no me digan lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir o qué debo decir. Ni siquiera me digan que no me puedo emborrachar, porque tengo el derecho a emborracharme. Dentro de muy poco no podré hacer nada y no tendré nada que decir porque estaré muerta. No llores. ¿Por qué lloras? ¿Porque asumo que me voy a morir o porque estoy borracha? ¿Qué hay dentro de una aurora boreal? ¿Marta? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué hay dentro de una jodida aurora boreal? Si no puedes responderme a eso, ¿cómo vas a ser capaz de entender lo que me pasa? 3. ¿Ver una aurora boreal? Aún no me he muerto, pero probablemente lo haré dentro de 2 minutos, quizá menos. Qué bonita es esta playa. Aunque aquí no hayan auroras boreales, es un buen sitio para morir. Como diría Marta, es ideal. Estoy muy calmada. No he hecho todo lo que quería hacer, pero sí he dicho todo lo que tenía que decir. Eso me deja tranquila. Hubiera estado bien saber que grabó aquel globo. Tengo la sensación de que el globo no se perdió, sino que se escapó. Que el globo tenía otro propósito. Que aunque los científicos no lo sabían, fue creado para otra cosa. Fue creado para irse antes de tiempo. La verdad es que no encuentro respuestas y a estas alturas casi mejor que se dedique otra a buscarlas, porque a mí ya no me quedan fuerzas ni paciencia para encontrar globos perdidos en mitad de la nada.
Y ahora que ya me he convertido en tiempo, veo desde dentro el sitio que nunca imaginé.